Dile a la persona que está a tu lado, ¿estás listo? Prepárate, dile, prepárate, porque la palabra esta mañana está bien. Es lo que Dios quiere hablar. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a continuar con nuestra serie del Sermón del Monte. Vamos a seguir desarrollando esta serie de mensajes que Dios o que Jesús va predicando y compartiendo con la gente de su tiempo. Pero quiero preguntarte algo. ¿Alguna vez alguien ha tenido una alcancía de cerámica? ¿Sí? Han tenido una alcancía de cerámica y te has esforzado por llenar esa alcancía, pero de repente surge una necesidad y te ves en la penosa obligación de romper tu alcancía, porque necesitabas todo lo que estaba dentro de la alcancía. Muchas veces, para sacar algo de valor, necesitamos romper ese objeto. Necesitamos pasar por un proceso de quebrantamiento, romper la capa superior para llegar a lo más profundo y valioso del ser, del objeto, de lo que tú tienes. Y eso es lo que Dios hace con nosotros. Para poder descubrir lo valioso que hay dentro de nosotros, a veces necesitamos romper el exterior. Así es que cuando vamos al Sermón del Monte nos vamos a dar cuenta de algo, que Jesús está empezando a romper las capas de religiosidad de todas las personas que lo están escuchando. Quiere quitar el velo de toda esta gente y quiere mostrarles lo valioso de la ley, de la enseñanza de Dios para sus vidas. Eso es lo que Jesús quiere hacer, tal como nosotros cuando teníamos esa alcancía y queríamos el valor que lleva dentro, la necesitábamos romper. Jesús con esta serie de mensajes está rompiendo las capas superiores de lo que nosotros creemos que estamos haciendo bien muchas veces, de lo que nosotros creemos que era el mensaje de Dios, de lo que nosotros creemos que era la ley de Dios. Pero Jesús está rompiendo muchas de las formas de pensamiento que teníamos y ahora Él nos está llevando a descubrir el valor real de la palabra de Dios, de la ley de Dios y de la intención que Dios y Él mismo, uno solo, Dios hecho hombre, tenían para nosotros, la intención de revelarnos su palabra. Pero antes de continuar, recuerda que en la pantalla sale un QR y tú puedes escanear con tu celular ese QR y te puedes llevar el resumen del mensaje de esta mañana. Solo puedes escanearlo, ahí está el QR, escanéalo y te llevas el resumen del mensaje de esta mañana. Amén. Así es que ahí les damos unos segundos para que puedan escanear eso y continuamos. ¿Listo? Jesús continúa predicando, Jesús continúa desarrollando su mensaje y Él quiere seguir rompiendo, como decía, estas capas superficiales que cubren el corazón de los oyentes. Yo no sé si te has percatado alguna vez que cuando tú quieres hablar con alguien, le explicas algo y no te entiende. ¿Te ha pasado alguna vez? Y tú tratas de ir por otro camino y quieres explicarle, igual no te entiende. Y después tomas otra analogía y de repente una figura y tratas de explicarle con una historia, como Jesús lo hacía, y de repente la persona no te entiende. Y uno dice, pero ¿por qué no entiende? Y es porque a veces nuestro corazón está cubierto. Porque a veces alrededor de nuestro corazón se ha formado una muralla que no permite que la palabra de Dios ingrese. Y esa es la muralla que Jesús quería derrumbar en el corazón de los oyentes. Jesús quería quebrantar la tradición. Jesús quería quebrantar las malas prácticas de la ley, quitando el velo que no nos deja ver el amor de Dios, la protección de Dios. Porque te voy a decir algo, cada mandamiento de Dios para nosotros no es una carga, es la muestra del amor de Dios. Porque cuando Dios te dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, Dios está protegiendo tu corazón. Cuando Dios dice, honra a tu padre y a tu madre, lo que Dios está haciendo es proteger la relación entre padres e hijos. Dice, no matarás, Dios está protegiendo la vida del ser humano. ¿Me dejo entender? Entonces, cada mandamiento de Dios es una muestra de su amor y Jesús quiere que la gente descubra en medio de todos estos mandamientos el amor de Dios, la protección de Dios. Por eso Jesús va a abordar un tema muy delicado. Jesús va a tratar un tema muy delicado. Después de que vimos de la ira, el enojo, Jesús pasa a otro tema sensible. Y Jesús va a hablar del pecado sexual. Va a hablar del adulterio. Jesús va a hablar de este tema delicado para los oyentes de ese momento, pero creo que también era necesario para ellos como lo es para nosotros hoy.
Cristo va a hablar de este tema y por eso hemos titulado el mensaje de esta mañana, no juegues con fuego. Dile a la persona que está a tu lado, no juegues con fuego. Porque eso es lo que hacemos cuando jugamos en esta área, cuando caemos en esta área, jugamos con fuego. Y Mateo capítulo 5, Jesús va a exponer esto. Mateo capítulo 5, versículos 27 en adelante, dice la palabra del Señor. Han oído el mandamiento que dice, no cometas adulterio. Pero yo digo que el que mira con pasión sexual a una mujer ya ha cometido adulterio con ella en el corazón. Por lo tanto, si tu ojo, incluso tu ojo bueno, te hace caer en pasiones sexuales, sácatelo y tíralo. Es preferible que pierdas una parte de tu cuerpo y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Y si tu mano, incluso tu mano más fuerte, te hace pecar, córtala y tírala. Es preferible que pierdas una parte del cuerpo y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Han oído la ley que dice, un hombre puede divorciarse de su esposa con solo darle por escrito un aviso de divorcio. Pero yo digo que un hombre que se divorcia de su esposa, a menos que ella le haya sido infiel, hace que ella cometa adulterio. Y el que se casa con una mujer divorciada también comete adulterio. Jesús va a tratar estos temas delicados. Jesús va a hablar de estos temas sensibles. Y él va a decirle a la gente la verdad de esta realidad del adulterio. Y él empieza hablando como siempre lo ha hecho. Ustedes han oído, pero ahora yo les digo. Él está tratando de corregir. ¿Qué está tratando de hacer? De corregir lo que habíamos entendido. Y hoy Dios va a corregir quizás nuestra interpretación de lo que es en general el pecado sexual. Lo que Jesús quiere es traer claridad a nuestras mentes y corazones sobre lo que hay en el espíritu de la ley sobre este tema. El tema del adulterio, los pecados sexuales, hermanos, el divorcio, puede causar mucho dolor y sufrimiento a muchas personas. Es un tema que es tan sensible, tan delicado, que muchas veces nos cuesta predicarlo. Pero hoy día, en el nombre de Jesús, vamos a desarrollar este tema. En el nombre de Jesús, yo te pido que tú puedas abrir tu corazón. No te cierres a lo que Dios te va a hablar esta mañana, porque probablemente te va a confrontar, pero sabes, es necesario que Dios te confronte. Es necesario que Dios nos hable cara a cara para que sepamos lo que realmente Él quiere para nuestras vidas. Podríamos evitar el tema, pero ¿por qué lo haríamos? Si Jesús no lo evitó. Jesús lo trató. Advirtió a las multitudes que hay cosas que nos pueden alejar de Dios y nos pueden alejar mucho. Y este pecado del adulterio, de los pecados sexuales, tienen esa capacidad. Y por eso Jesús empieza a invocar una palabra que hasta ahora él no había pronunciado. Infierno. Jesús no había hablado de esto antes. Mateo capítulo 5, Jesús empieza a hablar de esto y dice, es mejor quitarte aquello que te está haciendo pecar que ir completo al infierno. Y empieza Jesús a hablar de esto justo en el área del pecado sexual. No porque sea peor que otro. Recuerda algo, para Dios no hay niveles de pecado. Todos los pecados son iguales. Mentira, adulterio, asesinato. Todos esos pecados, borracheras, brujería, todos esos pecados son iguales delante de Dios. Son pecados. Pero ¿por qué nosotros le ponemos gravedad? ¿Por qué decimos este es peor que el otro? ¿Sabes por qué? Por las consecuencias, por la gravedad de la destrucción a nuestro alrededor que estos pecados pueden traer a nuestras vidas. Por eso Jesús le habla a la gente y le dice, estos pecados sexuales tienen la capacidad de alejarnos de Dios. Y sabes, Jesús dice, no vale nada la pena. No vale nada la pena arriesgar nuestra vida con Dios por seguir pecando de esta manera. Este pecado, diga conmigo, este pecado y ningún otro vale la pena. Entonces Jesús sabía que incluso 2000 años después de que él predicara este tema sería muy importante. Porque hermanos, hemos visto nosotros hoy en día la desintegración familiar, ¿sí o no? Está en crecimiento. La desintegración familiar va en crecimiento. La adicción a la pornografía va en crecimiento. Los delitos de abusos sexuales van en crecimiento. Por eso es súper necesario y urgente hablar de estos temas. Por eso tenemos que hablar de adulterio y de los pecados que Dios está tratando en este tema.
Y vamos a empezar por esto. Vamos a hablar de qué es adulterio. En primer lugar, adulterio es la ruptura de la promesa matrimonial. El adulterio es la ruptura de esta promesa. Para nosotros como cristianos, el matrimonio es una institución muy importante, protegida por Dios porque Él la estableció. El matrimonio no es una consecuencia del pecado y el sexo tampoco es una consecuencia del pecado. Las relaciones sexuales, mis hermanos, fueron previas a lo que fue la caída del hombre. Cuando tú lees Génesis capítulo 2, versículo 24, dice, esto explica por qué el hombre deja a su padre y a su madre, se une a su esposa y los dos se convierten en una sola carne. Y Dios los bendice al hombre y la mujer y dice, vayan y sean fructíferos, multiplíquense. ¿Cómo se iban a multiplicar? ¿Se mojaban y se convertían en dos? No, ¿cómo se iba a multiplicar Adán y Eva? Iban a tener relaciones y eso iba a dar hijos e hijas. Entonces estamos viendo que en Génesis 2 el hombre todavía no ha pecado. Entonces las relaciones sexuales en sí mismas dentro del matrimonio son santas para Dios. Entonces la relación sexual en sí misma no es mala. ¿Estamos? Porque son previas al pecado. El problema es cuando la sacamos de su modelo original. El problema es cuando rompemos el mandato de Dios. Por eso la palabra adulterio significa alterar fraudulentamente la composición de una sustancia. Mira qué interesante. Adulterio significa eso. Ese es su significado real. Es alterar fraudulentamente la composición de una sustancia. Es como que yo tengo algo puro y intencionalmente lo altero, lo malogro por mi propia decisión, no por casualidad, no por hecho de la naturaleza, sino por mi decisión. Por eso dices alterar fraudulentamente la composición de una sustancia. El adulterio es la actividad sexual voluntaria entre una persona casada y alguien que no es su cónyuge. Es una adulteración del matrimonio por la inclusión de una tercera persona. Y el adulterio también se puede dar en la soltería. Y el adulterio en la soltería se llama fornicación. Entonces también existe un pecado. No es solamente el pecado para los casados y los solteros estaban, dele, pastor, dele. No, no, no. Para los solteros también es. Porque en la soltería el pecado sexual se llama fornicación. Y en el tiempo de Jesús y en nuestros tiempos, el mandato del adulterio también ha perdido su valor, ¿sí o no? Hoy en día un hombre tiene 2 o 3 mujeres y es un macho. Hasta hace poco tú veías que los hombres eran los infieles. Hoy en día las mujeres con el feminismo también quieren ser como los hombres. Y antes se le decía mujeriego y ahora se ha acuñado el término hombreriega. ¿No? Entonces ahora es mujeriego, mujeriega o hombreriega. Una cosa así. ¿Por qué? Porque las mujeres también quieren replicar el pecado del hombre. Y está empezando a crecer. Yo recuerdo que cuando estaba en la universidad, a mis 17 años, recuerdo que la palomillada era, conversabas y decías con tus compañeros, no, esta chica se besó con tal chico, este chico se besó con tal chica, y hasta allí llegabas. Cuando empecé a estudiar psicología con 21 años, recuerdo que las chicas de 17 ya no hablaban de besarse con uno con otro, sino ya hablaban de acostarse con uno con otro. El pecado nunca va a mejorar. El pecado va a empeorar. Entonces, antes se hablaba de la protección del matrimonio. Hoy en día los chicos no quieren ni casarse, porque mejor es convivir. Porque si convives y no funciona, se separan y no hay vínculo que se rompa, no hay nada que te ate, no hay compromiso. Por eso prefieren convivir. Y los hombres o las mujeres proponen eso. No nos casemos, convivamos y vamos viendo, pues. Y si funciona bien y si no funciona, nos separamos, pues no pasa nada. ¿Me dejo entender? En los tiempos de Jesús, como en los tiempos de hoy, el mandato del adulterio ha perdido su gravedad. Los pecados sexuales se han vuelto comunes. Las infidelidades, la fornicación, el adulterio, la pornografía ha crecido desde el ingreso del Internet a nuestras vidas. Antes, para comprar pornografía, tenías que ir a un kiosco y comprar una revista.
Y resulta que encima la señora que vendía la revista era tu tía. ¿Cómo ibas a comprar? No, qué vergüenza. Nadie iba. Le pedían a los adultos que compraran eso. Pero ahora, ¿dónde está la pornografía? En el bolsillo. Está solo a un clic de distancia. ¿Me dejo entender? El Internet, las redes, ha empeorado este pecado gravemente. ¿Y eso qué ha hecho? Que nosotros nos volvamos tolerantes con él. Nos hemos vuelto tolerantes con el pecado sexual. Nos hemos vuelto permisivos con el pecado sexual. Las iglesias, los cristianos, nos hemos callado frente al pecado sexual y no podemos hacer eso. El problema es que a veces entendemos lo que los sacerdotes pensaban. Los sacerdotes y las personas de ese tiempo pensaban que adulterio solamente era cuando tenías o se consumaba la relación sexual fuera del matrimonio. Pero Jesús viene y dice, ustedes han oído que se les dijo esto, pero ahora yo les digo, ¿qué está haciendo Jesús? Corregir el entendimiento del mandamiento. Lo que está haciendo Jesús es corregir el corazón de los que lo están oyendo para que entendamos bien el mandamiento. Y lo que Jesús dice es lo siguiente, en Mateo capítulo 5 dice, el que mira con pasión sexual a una mujer ya cometió adulterio con ella en el corazón. Y viceversa. Si una mujer mira a un hombre con deseo, ya cometió adulterio en su corazón. Entonces lo que está diciendo Jesús es, no solo se trata de acciones. Y es lo que venimos repitiendo a lo largo de este mensaje. Jesús no está preocupado solo por las acciones. Lo que a Jesús le preocupa es la causa, el centro, la naturaleza de esas acciones. ¿Y dónde está la naturaleza de esas acciones? En el corazón. A Jesús le preocupa el corazón. Dile al que está a tu lado, Dios quiere cuidar tu corazón. Dios quiere cuidar tu cuerpo. Dios quiere cuidar tu corazón. Dios no quiere que te rompan el corazón. Y por eso lo cuida. Y Él dice algo, no se trata de las acciones, amigos míos, porque el pecado no nace solo en las acciones. El pecado nace en el corazón. Hay una frase de Miguel Núñez, creo que está, ahí está. El adulterio no es físico, es emocional y espiritual. Escucha esto. El adulterio no es solo físico, es emocional y espiritual. No peco con mis labios o con mis manos. Peco en mi corazón porque mis labios y mis manos no tienen voluntad. Ellos solo responden ¿a quién? A mi corazón. Tus labios, tus manos, tus piernas no tienen voluntad. No se camina, no la mano va por allá y tú, ay, no sé qué está haciendo mi mano, no sé. Uno no va haciendo eso. Tus manos, tu mente, tu cuerpo obedece a lo que hay en tu corazón. Y si tu corazón está contaminado, entonces vas a terminar pecando. Para la gente de ese momento, cuando escuchan a Jesús, esto es exagerado. Porque esa gente confía en sus obras. Y a veces a nosotros nos pasa lo mismo. Gente con la que converso y me dicen, pastor, pero los ojos se han hecho para ver, pastor. O a veces estás viendo una película en el cine y de repente aparecen personas desnudas. Y es que es la película. No sé si me entiendes ahí. El problema no solo son las acciones. Lo que a Jesús le preocupa es nuestro corazón. Y el problema con eso es que se convierte en normal. Y lo normal no siempre es lo correcto. No porque algo sea normal es correcto. ¿Estamos de acuerdo? No porque algo sea normal es correcto. Hermanos, todos, si escuchamos las palabras de Jesús claramente, todos somos culpables. Amén. Todos. Porque todos alguna vez lo hemos hecho. Y te diría que incluso el mismo apóstol Pablo lo es. Dice, ¿cómo? Porque sabes, el adulterio es una cierta forma de la codicia. Y el apóstol Pablo dice que algo que él entendió, cuando entendió su pecado es porque se dio cuenta que él era codicioso. El adulterio es codiciar con mis ojos.
lo que no me pertenece. La codicia es cuando tú ves un carro de alguien y dices, uy, cómo quisiera tenerlo para mí. A mí nunca nada me va bien, yo siempre soy un fracaso, pero algún día yo me voy a esforzar, haga lo que haga. ¿Qué estás haciendo en tu corazón? Estás codiciando lo de otro. Es lo mismo que haces cuando ves la mujer ajena o el hombre ajeno. Es una forma de codicia, ¿sí o no? Es un pecado. Entonces, hermanos, no solo se trata de, no es que yo solo veo, porque también puedes pecar con los ojos. Por eso digo, si escuchamos bien las palabras de Jesús, todos somos culpables. Y justamente Jesús quiere que nos demos cuenta de este problema, porque el problema no solo son mis acciones, el problema es nuestro corazón. Y necesitamos un corazón nuevo. Necesitamos un corazón nuevo para poder luchar contra este pecado. Hermanos, cuando ves una persona en la calle que no es tu cónyuge, cuando ves con deseo a alguien en las redes sociales, cuando ves pornografía, cuando ves a alguien desnudo en alguna película, estás descubriendo la desnudez de otra persona que no se te permite y ya has pecado en tu corazón y ya somos culpables de pecado. Porque tu deseo debe ser únicamente para la persona con la que Dios te unió en matrimonio. ¿Estamos de acuerdo con eso? Amén. Mira lo que dice Proverbios capítulo 5, versículos 18 al 20. Proverbios capítulo 5, versículos 18 al 20 dice, que tu esposa sea una fuente de bendición para ti. Alégrate con la esposa de tu juventud. Es una sierva amorosa, una gacela llena de gracia, que sus pechos te satisfagan siempre, que siempre seas cautivado por su amor. Hijo mío, ¿por qué dejarte cautivar por una mujer inmoral o acariciar los pechos de una mujer promiscua? Mira lo que Dios está diciendo. No busques satisfacción en una fuente ajena cuando tienes una fuente en casa. Y a Dios no le agrada esto. Dice, busca la satisfacción en lo que tienes, aprecia lo que tienes. ¿Cuántos de nosotros amamos lo que tenemos en casa? ¿Cuántos valoramos lo que tenemos hoy? Valoramos el carro, valoramos la casa, valoramos la ropa, valoramos el celular que tenemos. ¿Cuántos valoramos? Pero ¿cuántos andamos con el celular pensando cuándo me compraré el iPhone 16, pobrecito de mí? Ah, yo quiero ese celular. Este aparato que tengo no funciona, no sirve. ¿Cuántos años tiene? Uno le pregunta, ¿no? ¿Cuántos años tiene ese celular? 2 meses, pero ya no funciona igual. Siempre quieres algo. ¿Eso qué significa? Que nunca estás conforme con lo que tienes. Mientras tú no seas agradecido con lo que tienes, ¿por qué te darían más? Disfruta lo que tienes. Disfruta a quién tienes en casa. Por ejemplo, vienes a la iglesia, hay otras iglesias tendrían esto, hay otras iglesias es aquí, hay otras iglesias. Disfruta lo que tienes. Valora lo que tienes. Valora a quién tienes. Y cuando tú ames lo que tienes, Dios te va a dar más. Pero ¿por qué te daría más si no valoras o amas lo que tienes? Más allá de esto, solteros, ¿te amas a ti mismo solo? ¿Sola? Porque a veces andamos en una competencia por acabar con la soltería. Es como que la soltería es una maldición a la que entraron. Y es como que están corriendo porque ya hay que casarse porque se nos está pasando el tren, se nos pasa el avión y hasta el triciclo se me está pasando porque yo veo pasar todo, ¿no? Y todo el mundo se casa a mi alrededor, ya todo el mundo está haciendo sus vidas y yo nada. ¿Cuántos años tienes? 14. No estás preocupado por eso. 16, 17 años, están preocupados porque no se van a casar. Yo recibo consejería adolescente, pastor. Una consulta, ¿cómo es eso del don de continencia? Yo le digo, ya has tenido enamorada, tranquilo, no tienes ese don. ¿Entiende? Pero andan preocupados y queremos desaparecer la soltería como, ya cuando me voy a casar, ya tengo 25 años, ay Dios mío, soy la solterona del barrio. Ya tengo 28, ya tengo 30. La soltería, chicos y chicas, es para disfrutar. ¿Quieres un buen matrimonio? Disfruta tu soltería. Disfrútate solo, sola, y cuando te disfrutes y te ames solo, sola, Dios te va a poner a alguien al lado. Pero alguien bueno. Pero mientras tú sigas desesperado, desesperada por acabar con tu soltería, porque quieres estar con alguien,
vas a seguir besando sapos. Vas a seguir besando sapos, porque el príncipe no va a llegar. Porque el príncipe va a llegar cuando tú seas una princesa, cuando tú te aceptes como tal, cuando tú te disfrutes como tal. Adulterar también, o el adulterio también se puede ver en la soltería cuando yo adultero mi soltería como un pecado sexual. No es una cuestión solo de casados, también es de solteros. Por eso Jesús dice, encuentra satisfacción en lo que tú eres, en lo que tú tienes. ¿Me sigue? Y Jesús dice, no solo se trata de acciones, se trata del corazón, de tus pensamientos. Frente a esta revelación, Jesús continúa hablando y ahora empieza a establecer límites o formas en las que tenemos que luchar con este pecado. Por eso lo segundo que vamos a hablar esta mañana es límites. ¿Cuáles son los límites para lograr cuidar nuestros corazones? ¿Cuál es el límite? ¿Cuáles son los límites para lograr luchar contra este pecado? ¿Cuáles son? Jesús nos muestra el camino por el cual podemos luchar contra este pecado. Pero Él no dice, enfréntalo. Vamos a leer Mateo capítulo 5, versículo 29 al 30. Mira lo que dice Mateo 5, 29 al 30. Por lo tanto, dice, si tu ojo, incluso tu ojo bueno, te hace caer en pasiones sexuales, sácatelo y tíralo. Es preferible que pierdas una parte de tu cuerpo y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Y si tu mano, incluso tu mano más fuerte, te hace pecar, córtala y tírala. Es preferible que pierdas una parte del cuerpo y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Mira qué interesante es esto. Jesús nos dice, vamos a pelear, vamos a enfrentarnos. Cada vez que te encuentres en una situación de esta, lucha, pelea, tú vas a vencer. No, Jesús dice, si hay algo que te está haciendo caer, córtalo. No pelees, simplemente córtalo. Lo que Jesús está diciendo en otras palabras es, huye. Si te das cuenta que hay algo en tu vida que te está empujando a pecar, huye, córtalo. No te pongas a considerar, oye, ¿sí qué van a decir? ¿Y qué va a hacer? ¿Y cómo podría? No, 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 no. Córtalo. ¿Por qué? Porque la consecuencia no es pequeña, la consecuencia es el infierno. La consecuencia es el dolor, el sufrimiento. Y te voy a decir algo, tú puedes ser cristiano, cristiana, y puedes fallar y no por eso vas a perder tu salvación. Vas a ir al cielo, pero vas a hacer de tu vida y de tu matrimonio y de tu familia un infierno. Por ese pecado. ¿Me sigue hasta ahí o no? Vas a llegar a ese punto. Por eso Jesús dice, si hay algo, tu ojo, tu mano, que te está haciendo pecar, córtalo y tíralo, porque es mejor estar cojo o estar manco o estar tuerto y estar en el cielo con tu familia que estar completo y hacer de tu familia, de tu vida, un infierno. Y vaya que es horrible eso. Si tu problema es con el celular, córtalo. Elimina las redes. Ponte filtros. Descarga apps que te cuiden. O sencillamente cómprate un dispositivo básico. No hay límite que tú puedas poner que sea tan costoso como lo que puedes perder. No importa el límite que tengas que poner. Hazlo. Si tienes tu esposa y están peleando por las redes, háganse una sola red social. ¿Qué problema hay? Una sola red para los dos y se acabó. Libera el celular de las claves. ¿Por qué? No tienes nada que esconder. Y no solo entre esposos, hijos y padres. Y hay los chicos cuando vienen me dicen, no, mi mamá no tiene por qué tener mis contraseñas porque esta es mi vida privada. Chicos, ustedes no tienen vida privada. Sus papás son sus tutores legales. Ustedes no tienen vidas privadas.
Tienen que poder dejar libre. ¿Por qué? ¿Por qué les escondería las claves? ¿Qué estás escondiendo? ¿Qué no quieres que vean? El otro día me llamaban, pastor, no sé qué hacer. ¿Qué pasó, hija? Me han robado el celular. ¿Y ahora? Yo preocupado por el celular. Le digo, sí, pero ¿qué celular tenías? No, era un viejito, pastor. Ah, bueno, entonces el Señor te hizo una ayuda, ¿no? Cómprate uno mejor. No, pastor, no me preocupa eso. Me preocupan las fotos que están dentro. Porque resulta que le mandaba fotos a su enamorado desnuda. Le mandaba fotos de ella y estaban en el celular. Y ahora los ladrones tenían acceso a sus fotos. Y probablemente sus fotos podrían terminar en una página pornográfica. O la podrían extorsionar con las fotos que ahora tenía. Cuando Dios manda este mandamiento, lo único que quiere hacer es proteger nuestros corazones. Proteger nuestra intimidad. Proteger nuestras vidas. Amén. Entonces, no importa lo que necesites hacer, córtalo. Si tu problema es con una persona, que es una persona que te está llevando a este pecado, estás teniendo conversaciones que no deberías, elimina esa relación. Elimina esas conversaciones. Si ya superaste los límites con alguien, Jesús dice, córtalo. Y si es que en el mejor de los casos puedes cortar el pecado y recuperar la amistad, hazlo. Pero si llega un punto en el que ni siquiera puedes recuperar la amistad, no importa. Porque no vale la pena sacrificar tu matrimonio ni tu familia por nadie. Nadie es más importante que tu cónyuge y que tu familia. Nadie lo es. Amén. Nadie es más importante que tu cónyuge ni que tu familia. Corta. Si alguien, hermano, sabía luchar contra este pecado, era José, el hijo de Jacob. La esposa de su amo Potifar dice que todos los días lo perseguía para que tuviera relaciones con él. Ya pe José, un besito nomás José, un abracito nos acurrucamos y ya nadie se va a enterar. Y José siempre era no, no, no. Gracias a Dios. Pero hasta que un día, porque el pecado no decrece, amigos míos, el pecado crece. Y un día se llenó de deseo esta mujer, fue y se le echó encima a José y José fue corriendo al punto en que ella se quedó con la ropa de José. José no se había amarrado bien la túnica ese día y cuando salió, ¡buah!, se la quitaron todas. José, ¿por qué no peleó contra el pecado? ¿Por qué José no enfrentó y reprendió ese demonio? ¿Por qué José no se puso a orar? ¿Por qué José no hizo algo más cristiano? ¿Por qué huyó? Porque José y Jesús sabían algo, que los seres humanos somos débiles. Este es el único pecado que toda la Biblia dice que no debes enfrentar. Este es el pecado que la Biblia dice que debes huir. Dile al que está a tu lado, huye. José no enfrentó el pecado. José huyó. Y a veces el pecado te va a perseguir. Sigue huyendo. Hermano, mira lo que dice Josh McDowell. Me gusta esta frase que quizás la puedes llevar a casa. Respetar los límites de la moral sexual y las señales de alto para el sexo extramarital o prematrimonial realmente trae protección. Provisión para recompensas espirituales, un ambiente óptimo para criar hijos, paz mental, confianza y verdadera intimidad. No escatimes los límites. No escatimes los límites. Porque todo este mundo está diseñado para hacernos caer. Dile al que está a tu lado, todos podemos fallar. Todos podemos fallar. Y si nos pegamos al mandamiento de Jesús, todos hemos fallado. Todos hemos fallado alguna vez. ¿Amén o no?
Entonces, cuando caemos en estos pecados, hay consecuencias. Y ese es nuestro tercer tema de esta mañana. Y a ese tema Jesús le llama el divorcio. Tema difícil. No vamos a entrar a muchos detalles. Algunos van a salir, pastor, y en este caso, cuando alguien de repente... No, vamos a hablar de lo que Jesús habla en este punto. ¿Ok? Después haremos una clase sobre el divorcio y les explicaré todo lo demás que tiene que ver con esto. Pero vamos a hablar del divorcio. ¿Ok? Todos podemos elegir nuestros pecados, pero no podemos elegir consecuencias. Las consecuencias simplemente van a llegar. Lo que sí podemos elegir es el cómo podemos pecar. Todo tiene consecuencias. Hay una ley en la vida que se llama la ley de la siembra y la cosecha. Lo que siembras, vas a cosechar. Lo que siembras, vas a cosechar. Y si siembras pecado, hermanos, vas a cosechar dolor, sufrimiento, lamento, arrepentimiento, enojo, culpa y vergüenza. ¿Cuántos hemos sentido culpa y vergüenza alguna vez? Parece que solo algunos. ¿Cuántos hemos sentido culpa y vergüenza alguna vez? Todos. Pero ¿cuántos vivimos en esa culpa y vergüenza? El problema con la culpa y vergüenza es que a veces se vuelven compañeros permanentes y hacen que perdamos nuestra relación con Dios. Pero sabes, volvamos al punto, es que todo tiene una consecuencia. Y la consecuencia del adulterio o de los pecados sexuales muchas veces es el divorcio. El divorcio, hermanos, es una puerta de escape que se abre en el matrimonio y que también se estaba usando mal en los tiempos de Jesús, como se usa en los nuestros también. En aquellos días había dos escuelas que tenían dos formas de pensamiento a partir del divorcio o del tema del divorcio. La primera escuela era la escuela de Hillel. Esta era una escuela liberal que permitía el divorcio por cualquier razón. Si tu esposa quemaba la comida, la podías dar en carta de divorcio. Todo apoyado en lo que dice Deuteronomio capítulo 24:1. Mira lo que dice Deuteronomio 24:1. Dice, supongamos que un hombre se casa con una mujer, pero ella no le agrada. Resulta que él encuentra algo reprochable en ella. Entonces escribe un documento de divorcio, se le entrega y la echa de su casa. Entonces ellos toman esta palabra de Dios, lo que Moisés está hablando, hay un contexto. Si usted lee todo Deuteronomio 24 va a entender lo que Dios está hablando. Pero ¿qué es lo que hacen las personas que quieren encontrar una excusa? Sacan un texto de su contexto y lo convierten en un pretexto. ¿Ok? Sacan un texto de su contexto y lo convierten en un pretexto. Eso es lo que hicieron ellos. Entonces dijeron, Moisés nos da facultad para esto. Entonces, si la mujer quemaba la comida, carta de divorcio. Si la mujer era dormilona, carta de divorcio. Si la mujer no cocinaba bien, carta de divorcio. Si la mujer un día se ponía, pero ¿por qué llegas a estas horas? Carta de divorcio. No te has bañado, no te vas a echar en la cama, carta de divorcio. ¿Me entiendes? Por cualquier cosa le podían dar una carta de divorcio. ¿Amén? No dígame, muy bien. La segunda escuela era la escuela de Shmuel. Era una escuela más conservadora y ellos decían que la única razón por la que podías divorciarte era por adulterio, por infidelidad, concreta, sí, probada. Entonces, estas eran las dos escuelas que había en ese tiempo. Mi pregunta ¿es algo parecido hoy, sí o no? Hoy en día la gente se divorcia por nada, ¿o no? ¿Cuál es el mejor pretexto hoy en día para divorciarse? Se acabó el amor. Es que ya no lo amo. La segunda razón es incompatibilidad de caracteres. Lo hacen sonar más chévere, ¿no? Como, no, sí, pues son incompatibles. ¿Me entiende? Ya la gente empieza a divorciarse por cualquier cosa. Hermanos, hoy en día los matrimonios nacen divorciados. Y te voy a explicar cuándo. Cuando se firma un acuerdo prenupcial. Cuando firmas un acuerdo prenupcial, ¿qué estás haciendo? Le estás diciendo al matrimonio, o a tu esposo o a tu esposa, por si acaso nos divorciamos, hay que firmar un acuerdo. Para que si nos divorciamos, no me quites lo mío y yo no te quite lo tuyo, cada uno con lo suyo. Entonces, ¿qué estás diciendo? Vamos a firmar algo por si acaso nos divorciamos. Ya estás considerando el divorcio y ni te has casado. Ni te has casado y ya estás considerando el divorcio.
ese matrimonio nació divorciado. ¿Me sigue? Nos divorciamos por cualquier cosa. Hay matrimonios que están divorciados en el corazón, pero no en el papel. Padres que viven en la misma casa, pero viven en diferentes cuartos. Mis abuelos dormían en camas gemelas. Nunca los vi dormir en la misma cama. Porque mi abuelo era friolento y mi abuela era calurosa. Entonces mi abuelo dormía con medias de lana, pantalón de lana, 3 frazadas de lana, su cobija gruesa y bien metido. Mi abuelita con una sabanita, y ya estaba. Y sin medias, ¿no? En Arequipa, 8 grados. Y él decía, no, 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 no. No vamos a dormir juntos porque no podemos. Y ella decía, no, el caballero, porque siempre dijo caballero, el caballero me da mucho calor. Y él decía, no, no, la señora muy friolenta, muy calurosa, perdón. No, no, no. Entonces, camas separadas, toda la vida. Siempre estuvieron juntos, pero en el alma, en lo profundo, estuvieron separados. Por eso dice, se harán una sola carne. El divorcio no necesariamente es un papel, a veces es una acción, una actitud. El divorcio no es una amenaza. Discutimos y si seguimos peleando, bueno, entonces divorciémonos, pues. Yo he escuchado matrimonios que se divorcian cada semana. Todas las semanas que se pelean, semana que se divorcia. No es eso. Porque mira lo que dice Dios del divorcio. Malaquías capítulo 2, versículo 16. Dios dice, yo odio el divorcio. Mira Dios hablando. Yo odio el divorcio, dice el Señor Dios de Israel. Divorciarte de tu esposa es abrumarla de crueldad, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Por eso guarda tu corazón y no le seas infiel a tu esposa o a tu esposo. Porque Dios odia el divorcio. Porque lo que Dios unió no lo separa el hombre. Pastor, pero yo llegué a la iglesia y ya estaba divorciado. No, 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 tranquilo. En tu nuevo nacimiento, tal y como llegaste, Dios te va a bendecir. Y a partir del momento en que tú conociste a Cristo Jesús, Dios va a bendecir tu vida y es como Dios te recibe. Amén. No es retroactivo, no es que ahorita están saliendo, uy, voy a tener que volver con este. No, no estoy diciendo eso. Pero estoy diciendo que en la condición que estés ahora, cuida tu matrimonio. Pero es un anuncio para los jóvenes. A veces estamos tan desesperados de salir de la soltería que no te estás dando cuenta qué te estás metiendo, porque el matrimonio no es sencillo. Amén, hermanos casados. No es sencillo. Es bonito, yo no he dicho que es feo. Es hermoso, es bonito. Amor, si me estás escuchando. No, por si acaso, quiero dejar. Sentado. Pero el matrimonio es hermoso. Pero sí es complejo. Tiene sus desafíos, ¿sí o no? Hay días en que quieres devolver a tu esposo de donde lo saqué. Quieres agarrar a tu esposa, cargarla y llevarla a la puerta de su casa. Señor, se la devuelvo. Yo quiero llevársela a mi suegra a veces, pero digo, no, pobrecita, mi esposa. Ah, perdón, mi suegra. Me confundí en los términos. Pero la verdad es que es complicado a veces. Es difícil el matrimonio. Y lo peor de todo es que son dos seres humanos, pecadores, tratando de hacer las cosas bien. Eso es complicado. Jesús dice, te puedes divorciar en casos. Y el caso, el único que te puedes divorciar es por infidelidad consumada. Una relación sexual fuera del matrimonio. Probado. Pero Jesús dice ni siquiera eso, capítulos más adelante. Mateo capítulo 19, versículos 7 y 8. Mira lo que dice Jesús sobre el divorcio. Entonces preguntaron, ¿por qué dice Moisés en la ley que un hombre podría darle a una esposa o a su esposa un aviso de divorcio por escrito y despedirla?
Pero Jesús contestó: Moisés permitió el divorcio solo como una concesión ante la dureza del corazón de ustedes, pero no fue la intención original de Dios. Se sorprendieron hasta arriba, vea. Hermanos, Moisés permitió el divorcio solo como una concesión ante qué. ¿Cuál era la realidad? La dureza del corazón humano. Entonces, si estamos leyendo esto, ¿cuál sería la voluntad de Dios frente a una posibilidad de divorcio, frente a una situación de infidelidad incluso? ¿Cuál es la posición de Dios? ¿Qué dice Dios? Dios dice, todo se puede solucionar. No, eso no dice la Biblia. Dureza del corazón, ¿ves? Hay gente que una vez estaba explicando esto y un matrimonio se levantó y se fue. Y el Señor dijo, yo nunca perdonaría una infidelidad. Y se paró y se fue. Y yo lo único que dije, Jesús tenía razón, ¿sí o no? Probamos lo que Jesús dijo, por la dureza del corazón. ¿Y sabes qué fue lo peor? Que después ese hombre tuvo que ir a pedirle perdón a su esposa porque le había sido infiel. Siempre es fácil, perdón si me tomo unos minutos, pero siempre es fácil señalar lo que tú harías en la vida de otros. Cuando tú no estás pasando por ese episodio de infidelidad, cuando tú no estás pasando por ese problema en la casa, cuando tú no estás pasando por ese problema, pero tú te pones desde afuera, pones en tu pose digna y es como que, yo no perdonaría. Yo lo botaría de mi casa, yo la sacaría de mi casa, pero hermanos, hermanas, tú no estás en el medio de la situación. Cuando estás en el medio de la situación no es tan fácil, porque miras atrás y miras años de recuerdos y miras cómo lucharon juntos para salir adelante tantas veces y ves los hijos que Dios te dio. Y aunque ese hombre o esa mujer falló, esa falla no puede definir toda una vida. Y por eso Jesús dijo, Moisés lo concedió solo por la dureza del corazón, pero mi voluntad es que todo se puede solucionar. Hermanos, la respuesta para el pecado de fornicación, de adulterio, es la confesión, el perdón y la restauración. No importa si has caído en ese pecado, no estoy minimizándolo, estoy diciendo que todos somos posibles pecadores, que todos tenemos la capacidad o hemos caído en este pecado, pero mis hermanos, todos podemos ser restaurados. No hay matrimonio que sea imposible para Dios, porque para Dios nada es imposible. No hay situación que sea difícil, no hay vida. Pastor, pero usted no sabe con cuántos hombres, con cuántas mujeres yo he estado, a cuántos les he entregado mi cuerpo, a cuántos les he entregado mi alma. No, 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 no. No importa, lo que importa hoy es a quién se la vas a dar definitivamente. ¿Se la vas a seguir dando a hombres o a mujeres o se la vas a dar al Dios Todopoderoso? A ese Dios que restaura, que sana, que puede hacer nuevas todas las cosas. Ese Dios que puede cambiar tu corazón, porque no quiere cambiar tus acciones. Él quiere darte un nuevo corazón. La Biblia dice que teníamos un corazón duro como piedra, pero el Señor nos dará un nuevo corazón de carne que sea sensible. Dios puede cambiarte. Dios puede restaurar tu matrimonio, sí, pero tienes que confesar tu pecado, pedir perdón y pedir la restauración, comprometerte. Hermano, los matrimonios se pueden salvar, se pueden restaurar. No hay pecado que Dios no pueda perdonar ni darnos la fuerza para perdonar. Pastor, yo siento que no lo puedo perdonar. Yo siento que no la voy a perdonar. Está bien, tú no lo sientes, pero Dios te va a dar las fuerzas para hacerlo. Tienes que confiar en Él. Pero el proceso inicia con la confesión. El problema, hermanos, es cuando alguien es descubierto. Si alguien lo descubres, no sabes si está arrepentido o no, porque fue descubierto.
Por eso es mejor confesar, porque el que confiesa se entiende arrepentido. Por eso David decía, mientras callé, mientras guardé silencio, mis huesos se envejecieron, mas cuando proclamé, declaré mi palabra, tu palabra, mi pecado. El Señor restauró su cuerpo. El Señor restauró su alma. El pecado sexual tiene la capacidad de darnos ansiedad, depresión. ¿Quieres salir de tu ansiedad, de tu depresión? Confiesa tu pecado. Arrepiéntete y Dios te va a restaurar. Y vas a vivir en paz. Porque Él solo puede darte esa paz. El mundo no puede dártela. Hermanos, el proceso es difícil, pero no es imposible. Tu matrimonio puede sanarse. Hermanos, muchos cristianos no alcanzan su tierra prometida porque Dios, o la que Dios tiene para nosotros y para nuestras familias, porque no estamos dispuestos a cambiar, porque no estamos dispuestos a confesar. El pecado sexual estuvo presente con el pueblo desde que se corrompió. ¿Sabes cuál es el único pecado que trajo muerte? El pecado sexual. 1 Corintios capítulo 10, si ustedes lo quieren leer en casa. Lean y ahí dice 5 pecados que alejaron a Israel de la tierra prometida. Tentar a Dios, la idolatría. ¿Y sabes cuál es la codicia? ¿Sabes cuál es una de ellas? El pecado sexual. Y dice, y en ese día murieron 23,000 personas. ¿Cuántas personas murieron? 23,000, porque el único pecado que trajo muerte es el pecado sexual. 1 Corintios capítulo 10. Léanlo en la casa. Casi no hablamos de esto en la iglesia, porque es difícil tocar estos temas. Pero Jesús dice, hay que hablarlos, porque yo no estoy de acuerdo con el divorcio, yo no estoy de acuerdo con los pecados sexuales. Yo quiero darles un nuevo corazón para que ustedes vivan en la libertad que Dios quiere darte. Por eso quiero pedirte que te pongas de pie y puedas leer conmigo este pasaje que está en 1 Corintios 6. Va a estar en la pantalla y lo vamos a leer juntos. Perdón si me pasé algunos minutos, pero necesitaba desarrollar estos 3 temas grandes. Pero vamos a leer juntos 1 Corintios capítulo 6. Va a estar en la pantalla, pero si usted quiere anotarlo, vuélvalo a leer en casa. Y si le ha quedado alguna duda de este mensaje, vuelve en la noche porque vamos a compartir una ampliación de esto. Trato de predicar lo mismo, pero llevarlo por otro camino como para darles más información. Y si aún le queda duda, puede escribirnos entre semana para poderle ayudar a cualquiera en la etapa en la que estés. 1 Corintios capítulo 6, versículos 12 al 20. Ustedes dicen, vamos todos juntos, 1, 2, 3. Ustedes dicen, se me permite hacer cualquier cosa, pero no todo les conviene. Y aunque se me permite hacer cualquier cosa, no debo volverme esclavo de nada. Ustedes dicen, la comida se hizo para el estómago y el estómago para la comida. Eso es cierto, aunque un día Dios acabará con ambas cosas. Pero ustedes no pueden decir que nuestro cuerpo fue creado para la inmoralidad sexual. Fue creado para el Señor. Y al Señor le importa nuestro cuerpo. ¿Alguien dice amén a eso? Versículo 14. Y Dios nos levantará de los muertos con su poder, tal como levantó a los muertos, de los muertos a nuestro Señor. ¿No se dan cuenta de que sus cuerpos en realidad son miembros de Cristo? ¿Acaso un hombre debería tomar su cuerpo, que es parte de Cristo, y unirlo a una prostituta? Jamás. Versículo 16. ¿Y no se dan cuenta de que si un hombre se une a una prostituta, se hace un solo cuerpo con ella? Pues las Escrituras dicen, los dos se convierten en uno solo. Pero la persona que se une al Señor es un solo espíritu con Él. Versículo 18, todos juntos dice, huyan del pecado sexual. Ningún otro pecado afecta tanto el cuerpo como este, porque la inmoralidad sexual es un pecado contra el propio cuerpo.
¿No se dan cuenta de que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes y les fue dado por Dios? Ustedes no se pertenecen a sí mismos, porque Dios los compró a un alto precio. Por lo tanto, honren a Dios con su cuerpo. Hermanos, huyamos de estos pecados. Es tiempo de arrepentirnos y de cambiar de rumbo. Si necesitas confesar un pecado, hazlo hoy. No postergues más este pecado. Porque en el silencio y en la oscuridad, el enemigo se fortalece. En el silencio y en la oscuridad, el diablo se fortalece. Pero en la luz y en la confesión, Dios trae sanidad y fortaleza. Confiesa tu pecado. Arrepiéntete. Recupera la relación, la intimidad, la confianza con tu cónyuge. Sigue un proceso, busca consejería, busca sanidad. Dios puede restaurar tu matrimonio, sí se puede perdonar y sí se puede restaurar. Pastor, yo no estoy casado, soy una joven, soy un joven y he fallado. Dios puede perdonarte y restaurarte. Y te voy a decir algo más. Dios tiene la capacidad incluso de devolverte una virginidad espiritual. Dios tiene ese poder, porque para Dios nada es imposible. Y sabes, peor estamos viviendo días hoy, porque a veces pensamos que pueden ser infieles con el cónyuge del sexo opuesto, o puede ser con el sexo opuesto, pero hoy estamos viendo infidelidades con el mismo sexo, de homosexualidad. Y los jóvenes ya no solo están pecando en fornicación con el sexo opuesto, sino que están luchando con pecados de homosexualidad también. Y te digo algo, el camino es el mismo. Dios puede restaurarte y perdonarte si confiesas tu pecado y te arrepientes y te apartas de él. Dios te puede dar un nuevo comienzo hoy, no mañana. Dios no actúa mañana, Dios actúa con los que quieren hoy. Hoy puedes empezar a restaurar tu vida, hoy día puedes empezar a restaurar tu matrimonio, hoy puedes ser libre. Pero la decisión está en tus manos. Cada uno decide a quién le va a entregar su vida. ¿Le entregas tu matrimonio al diablo? ¿Tu soltería al diablo? ¿O le entregas tu matrimonio y tu soltería a Dios? ¿En qué manos estarán más seguras? Tú decides. No juegues con fuego, porque te puedes quemar.